Por último, tenemos la tercera unidad, diversidad biológica. Allí encontraremos temas relacionados con los reinos biológicos como el Monera, protista, fungi, plantas y animales. De ellos estudiaremos las características y su clasificación taxonómica. Segundo tema comprende todo lo relacionado con ecología, los ciclos biogeoquímicos como el carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, azufre y fósforo. Y estudiaremos algunas relaciones interespecíficas. Espero pues que este curso haya sido de gran ayuda para su formación personal y profesional. Nos veremos en otra oportunidad. Los cuadros de Punnett son una herramienta válida para poder representar el cruce entre dos especies y permite observar combinaciones posibles de los alelos dominante, recesivo y su proporción. Para poder representar un cruce genético se debe en primer lugar establecer el genotipo de los parentales, luego separar los alelos para establecer los gametos, hacer un cuadro de Punnett y por último analizar la información. A continuación vamos a ver un cruce monohíbrido. Estos cruces tienen en cuenta solo una característica de la especie a analizar. Problema. La característica semilla lisa en plantas de guisante es dominante sobre la característica semilla rugosa y está determinada por el alelo L mayúscula. Determinar el genotipo y fenotipo de las especies obtenidas en la F1 a partir del cruce entre una planta de semilla lisa totalmente dominante y una planta de semilla rugosa. ¿Cuál será el genotipo y fenotipo obtenido en la F2? En primer lugar, debemos establecer cuáles son los alelos que nos determinan la característica. El alelo dominante para este problema, semilla lisa, es la L mayúscula. Alelo recesivo, semilla rugosa, la L minúscula. De tal manera que con lo enunciado en el problema, los genotipos de los parentales serían: para el parental 1, LL mayúscula porque nos están diciendo que es homocigótico dominante, y para el parental 2, LL en minúscula porque nos están diciendo que es de semilla rugosa, y la única posibilidad de tener este genotipo es que sea homocigótico recesivo. Luego hacemos la separación de los alelos de acuerdo con la segunda ley de Mendel. Entonces, en la parte superior del cuadro de Punnett encontramos los alelos del parental 1 y en la vertical encontramos los alelos del parental 2. Hacemos el cruce entre ellos y obtenemos los resultados en el cuadro de Punnett. El genotipo, recordemos que es aquel que nos expresa las características genéticas de una especie. De acuerdo con los resultados del cuadro de Punnett, decimos que en el genotipo obtenemos 4/4 o 100% de las especies que son heterocigóticas. Para el fenotipo, como el alelo dominante está representado allí, entonces decimos que todas las especies son de semilla lisa. Nos están preguntando también el genotipo y el fenotipo para la F2. Si observamos en la F1, todas las especies obtenidas fueron heterocigóticas. Por tanto, para la F2 cruzamos dos especies que sean heterocigóticas. Hacemos la separación de los alelos. En la parte horizontal del cuadro de Punnett encontramos los alelos del parental 1 y en la parte vertical los alelos del parental 2. Al hacer el cruce entre las especies, encontramos entonces para el genotipo que 1/4 o 25% de las especies en la F1 son homocigóticas dominantes, los 2/4 o 50% de las especies en la F1 son heterocigóticas y 1/4 o 25% de las especies en la F2 son homocigóticas recesivas. En el fenotipo encontramos que 3/4 o 75% de las especies obtenidas son de semilla lisa y 1/4 o 25% de las especies obtenidas son de semilla rugosa. Los cruces dihíbridos se caracterizan porque tienen en cuenta dos características de la especie a analizar. Problema. La característica tallo alto en las plantas de guisante es dominante sobre la característica tallo enano y está determinada por el alelo en mayúscula. La característica vaina verde es dominante sobre la característica vaina amarilla y está determinada por el alelo V. Determinar el genotipo y fenotipo de las especies obtenidas en la F1 a partir del cruce
entre una planta de tallo alto y vaina verde totalmente dominante para las dos características y una planta de tallo enano y vaina amarilla. Grupos sanguíneos. Tenemos 4 grupos sanguíneos que son el grupo A, el B, el AB y el O. Los fenotipos para estos grupos son los mismos que nos determinan los grupos sanguíneos. Y el genotipo, entonces para el grupo A tenemos que los alelos dominantes son el A, de tal manera que sería homocigótico dominante o heterocigótico, siendo el O el alelo recesivo. Para el grupo B, entonces tendríamos BB, homocigótico dominante o heterocigótico, siendo O el alelo recesivo. Para el grupo AB, la única posibilidad de genotipo es AB, y para el grupo O, el genotipo sería OO en minúscula, ya que los alelos son recesivos. En el caso del RH tenemos 2 RHs que son el positivo y el negativo. Los genetistas han determinado que el alelo que nos va a representar el RH es la letra D, de tal manera que el positivo es el dominante. Obtenemos entonces 2 posibilidades de genotipo, que sería D mayúscula o D mayúscula, D minúscula. Y para el negativo, D minúscula, D minúscula. Tenemos entonces un problema monohíbrido para los grupos sanguíneos. Determinar los posibles grupos sanguíneos de los hijos de una pareja cuyo padre es de grupo A heterocigótico y la madre es de grupo O. Establecemos los genotipos para los parentales. Tenemos el parental 1, que sería AO, y el parental 2, OO. Hacemos la segregación de los alelos, entonces nos quedaría en la parte superior del cuadro el alelo A y el alelo O, y en la parte vertical el alelo O en ambos cuadros. Obtenemos el resultado al hacer el cruce. Entonces en el fenotipo decimos que los 2/4 o el 50% de las especies obtenidas son de grupo A, y 2/4 o 50% de las especies obtenidas son de grupo sanguíneo O. Tenemos ahora un problema para cruce dihíbrido. Determinar los posibles grupos sanguíneos obtenidos en la F1 a partir de 2 padres cuya madre es A positiva totalmente dominante y el padre es O positivo totalmente dominante para RH. De esta manera, los parentales, para el parental 1 tenemos AA, DD, las 2 características totalmente dominantes, y para el parental 2, OO y DD. Hacemos la segregación de los alelos. Entonces combinamos el 1 con el 3, el 1 con el 4, el 2 con el 3 y el 2 con el 4. Los colocamos en el cuadro de Punnett. Al hacer el cruce en el cuadro de Punnett obtenemos para el primer cuadro, entonces combinamos AD con OD, organizamos los alelos que nos determinan la misma característica, es decir, nos queda AODD. Y continuamos terminando el cuadro. De tal manera que el fenotipo obtenido, de acuerdo con el problema planteado, es que 16/16 o 100% de las especies en la F1 son A positivo.